A diferencia de otras presentaciones que se han hecho con las organizaciones aquí presentes, con el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y con Cristosal, sobre el tema de desplazamiento forzado, la diferencia de esta ocasión es que hemos querido centrar los datos e información registrada en el marco del régimen de excepción, es decir, a diferencia de ocasiones anteriores, en esta vamos a presentar casos o una caracterización más detallada sobre los casos de desplazamiento forzado interno provocados por agentes del Estado. En ese sentido, bueno, que queremos hacer un par de observaciones sobre la información a presentar. Esta, como ya dije, es un consolidado de información que se ha hecho a partir de los datos registrados por la organización Cristosal, por el IDUCA y por el Servicio Social Pasionista. Esas tres organizaciones tenemos años, al menos desde 2014, registrando casos de desplazamiento forzado interno como parte de las preocupaciones que las organizaciones de sociedad civil y de derechos humanos hemos tenido en el marco de un contexto de alta violencia y criminalidad y donde las pandillas han sido el actor principal que ha generado este tipo de agresiones a la población. Además, aunque presentamos un dato consolidado de 223 víctimas, estos casos pudieran haberse registrado en más de una organización, es decir, desgraciadamente no tenemos todavía la capacidad entre las tres organizaciones de depurar lo suficientemente la base de datos de los casos que registramos y por tanto pueden haber alguna duplicidad de casos. Aún así, lo que nos interesa más que la cantidad total de víctimas es informar sobre las características que éstas están teniendo y los cambios que hemos ido observando en el tiempo, sobre todo a partir de la aplicación del régimen de excepción. Bueno, primero, desde el marzo de 2022 hasta hasta junio de 2023 de este año, hemos registrado 223 víctimas de desplazamiento forzado interno. Insisto, esto se refiere a una movilización, ya sea de una persona o de un grupo familiar, provocado por algún hecho de violencia, por alguna amenaza que le impide mantenerse en su lugar de vivienda y que genera diversas afectaciones a la población. En este caso, estas 223 víctimas son víctimas de desplazamiento forzado interno provocado por agentes del Estado. Insisto, aquí no estamos hablando de víctimas de desplazamiento por otras estructuras del crimen o por pandillas, sino por agentes del Estado que, como vamos a ver en particular, es la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Las víctimas, en su mayoría, son personas adultas mayores, las que se han desplazado, es decir, mayores de 60 años, en un segundo lugar, personas adultas de 31 a 59 años, pero también hay un dato fuerte, un porcentaje significativo de niños y niñas y de jóvenes entre los 19 y 30 años que también se han visto afectados y afectadas por el desplazamiento forzado interno provocado por agentes estatales. La mayoría de las víctimas también son de género femenino, aunque hay un buen porcentaje que no logró determinarse el género de las víctimas, porque hay víctimas indirectas, por así decirlo. Generalmente esos casos se registran a partir de una persona que busca el apoyo en las organizaciones de ayuda humanitaria, de acompañamiento al hecho de violencia, y esta es la que brinda alguna información sobre otras víctimas afectadas, es decir, el grupo familiar que se ha tenido que movilizar de la zona a partir de la amenaza. También las organizaciones hemos estado registrando la orientación e identidad sexual de las víctimas con el objetivo de ir identificando también afectaciones a la población LGBTIQ+. Sin embargo, la mayoría de estas se identifican como heterosexuales. Hay un bajo porcentaje de otras orientaciones sexuales y algún porcentaje también que no brindó esta información. También en los casos registrados se registraron 9 víctimas que indicaron padecer enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, enfermedades en vías respiratorias, leucemia y escariosis. 2 de estas víctimas también presentaron alguna discapacidad física o cognitiva.
Respecto a los lugares de ocurrencia donde hemos identificado estos desplazamientos forzados internos, si se observa, la mayoría de estos casos son registrados en San Salvador, en La Libertad y en Sonsonate. Sin embargo, eso no necesariamente refleja la ocurrencia de los hechos de manera mayoritaria en estos espacios geográficos, sino que puede representar más bien la capacidad de las organizaciones aquí presentes en poder registrar la información de dichos casos. Por tanto, esta es más una información respecto al alcance que las organizaciones han tenido para registrar información de desplazamiento forzado interno y no necesariamente va a reflejar las dinámicas de este fenómeno en el territorio nacional. Ya respecto al tipo de agresiones que hemos identificado, como ya decíamos, el 100% de los casos han sufrido desplazamiento forzado interno, es decir, que se han movilizado debido a un hecho de violencia o amenaza de la misma, generalmente provocado por agentes del Estado, y este desplazamiento también ha sido acompañado por diversos hechos de violencia, violaciones a derechos humanos, que han acompañado o que han generado de alguna manera este desplazamiento. Generalmente, el fenómeno de desplazamiento es un efecto de un hecho de violencia, ya sea de una amenaza. En general, o en años previos, se observaba más la amenaza de extorsión o de violencia hacia la integridad, hacia la vida, por parte de las pandillas hacia la población, y en este caso estamos observando otro tipo de amenazas que sí podrían tener que ver, por ejemplo, en torno a la detención arbitraria o ilegal que se podría generar hacia las personas por parte de la policía, y que esto haya generado un desplazamiento que busque evitar esa detención arbitraria, hechos de vigilancia, hostigamientos, la misma detención arbitraria de un familiar que han identificado las familias y que por tanto esto le genera preocupación o riesgo de detención de algún otro miembro de su familia. Pero también hechos, por ejemplo, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, tortura, hostigamiento, como ya mencionaba, limitaciones al acceso de salud, allanamientos de moradas de manera ilegal, es decir, entrar a la vivienda, a revisiones, el mismo hecho de estar confinado, es decir, el sentir que al salir a la calle eso puede provocar una detención arbitraria o un ejercicio abusivo del poder por parte de la policía o el ejército, daño a la propiedad, falta de debido al proceso, etc. En menores cantidades se identifican otro tipo de agresiones. Estas, de nuevo, aunque se contabilizan 476 hechos violatorios, estos pueden estar combinados en distintos casos. El 100% efectivamente ha sufrido desplazamiento forzado, pero en algunos puede haber sido por amenazas de detención, en otros pudo haber sido por una detención efectiva, ¿verdad?, de algún familiar, por hostigamientos o por tratos crueles, inhumanos que hayan habido a familiares, y eso haya generado una alerta, y ese hecho de violencia junto con amenazas pudieron haber provocado la movilización de la familia o de las personas hacia otra zona dentro del país. Respecto a los victimarios, como ya adelantábamos, primero, insisto, estos son casos únicamente provocados por agentes del Estado, y como observan, la mayoría de estos casos, las víctimas identifican a la Policía Nacional Civil como el principal victimario, en un 87.4%. En un porcentaje mucho menor, en un 5.4%, la Fuerza Armada de El Salvador también se identifica como generadora de este desplazamiento forzado interno y de los hechos violatorios antes mencionados. La combinación de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada también representa un porcentaje bajo, pero significativo. Y hay también un registro de casos donde la amenaza y el desplazamiento fue generado por grupos estatales, y por grupos ilegales no estatales, como son en este caso las estructuras de pandillas. Es decir, como mencionaba Nubia al inicio, por ejemplo, con esta historia de vida que se ha logrado recopilar, en muchos de los casos, o en algunos de los casos que hemos identificado con las organizaciones, la gente ha sufrido amenazas tanto de pandillas como de la Policía Nacional Civil o de la Fuerza Armada, y esto ha generado un nivel de desprotección que lleva también a desplazarse internamente y a huir del hecho de amenaza o de violencia.
y en un menor porcentaje se han identificado también otro tipo de agentes estatales que no responden a las fuerzas de seguridad del Estado, ni al ser grupos estatales, ni tampoco a grupos de pandillas. Las víctimas, al contrario de otro tipo de fenómenos, en este caso sí han denunciado en su mayoría, en un 51.1%, las víctimas informan que sí se presentó la denuncia de estos hechos a alguna institución estatal, en un 48.9% no, y generalmente estas denuncias se han hecho a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y en menor medida en la Policía, la Fiscalía y a la Inspectoría General de Seguridad Pública. Parte de las razones por las que puede estar la Procuraduría General de la República como principal institución que ha recibido esas denuncias es por dos posibles causas. Una, puede ser porque la PGR cuenta con una unidad especializada de atención a víctimas de desplazamiento forzado, donde se activan diversos servicios de ayuda humanitaria que pueden ser muy útiles al momento de presentarse un fenómeno como este, y sobre todo porque al ser casos, y esta es la segunda causa, al ser casos que en su mayoría están enmarcados en el régimen de excepción, la representación pública de la persona detenida tiende a ser asignada a un defensor público o defensora pública. Eso significa que la PGR cuenta ya con la información del caso y es muy probable que eso también haya generado una mayor capacidad de información y de denuncia en esa institución, ya que no es común que sea la PGR la institución que más reciba denuncias en ese tipo de fenómenos, sino más bien es la PDH, la segunda institución que se presenta con un 13.9% de los casos, la que generalmente recibe este tipo de información y la que también cuenta con una unidad especializada para registrar este tipo de casos de desplazamiento forzado interno. Llama la atención, y esto es lógico, un lógico efecto de los hechos, de que la policía, la Fiscalía General de la República no tenga un mayor porcentaje, sean porcentajes bajos los de denuncia, debido a que son estos actores, en particular la policía, la que pudiera estar provocando ese desplazamiento forzado y estas amenazas. Sin embargo, sí resalta, aunque sea un menor porcentaje, la labor de la Inspectoría General de Seguridad Pública, que es la institución autónoma que debería de vigilar la actuación policial y que, por tanto, es una de las instituciones que debería dar respuesta ante ese tipo de casos, junto con la Fiscalía, que al final, al ser un delito realmente, no solo una falta disciplinaria, la Fiscalía también debería de actuar de oficio. Respecto a las atenciones brindadas, las organizaciones, insisto, de derechos humanos que hemos venido presentando estos casos, junto con otras que han hecho una labor también de atención y registro de desplazamiento forzado, hemos seguido brindando atención a las víctimas de desplazamiento, contrario a los discursos de estigmatización y descrédito que el gobierno y algunos funcionarios tienen en contra de las organizaciones. Realmente hemos sido las organizaciones las que hemos mantenido esos servicios de atención integral a las víctimas de la violencia generada por pandillas y generadas por el Estado. Entre ellas, en los últimos meses hemos brindado un 94% de atenciones en torno a la asesoría legal. Los porcentajes no coinciden porque pueden ser conjuntas, ¿verdad? O sea, pueden incluso darse los 3 servicios o incluso más servicios al mismo tiempo. Pero la mayoría de las personas han buscado asesoría legal respecto a estos casos, pero también ayuda humanitaria, que eso puede implicar una alimentación inmediata, el traslado, la movilización a un espacio, un resguardo seguro, el hospedaje de emergencia, digamos, el apoyo inmediato para las gestiones o trámites legales que se requieren para poder movilizarse y poner su vida y su integridad en seguridad y protección. Y también
también un porcentaje de atención psicosocial por las afectaciones que implica el riesgo de la violencia misma, pero también la amenaza y desprotección que implica el hecho de que la violencia en este caso venga por parte del Estado y que se tenga muy pocos recursos para protegerse ante esta.